Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola, bienvenidos a la clase de Aprendo en Casa con la básica alternativa. Hoy desarrollaremos la sesión número 30 de la cuarta unidad para el tercer grado de ciclo intermedio. En esta ocasión aprenderemos sobre variaciones de nuestro clima como consecuencia del cambio climático en el Perú. Desarrollaremos competencias de las áreas de matemáticas y desarrollo personal y ciudadano. Así que ponte cómodo e invita a algunos integrantes de tu familia para que te acompañen a escuchar la sesión. No lo olvides, ten a la mano un lápiz y una hoja de papel, o en tu cuaderno coloca la fecha y el nombre de la sesión. Además, puedes tener a mano tu texto y portafolio para relacionar el tema con las actividades. ¿Están listos? ¡Empecemos! Primero, toma nota de las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno. ¿Por qué decimos cambio climático? ¿Qué ventajas y desventajas existe con la época de la helada? ¿Cómo podemos disminuir las consecuencias del cambio climático de tu región con prácticas ancestrales aprendidas de nuestros abuelos y abuelas? ¿Ya tienes la respuesta? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¿Qué tal si escuchamos la siguiente noticia y seguimos aprendiendo? El 2019 y la ola de climas extremos en Perú y el mundo. Las altas temperaturas en el Perú y el frío extremo en países como Estados Unidos y Canadá muestran que estas variaciones son un fenómeno climático de alto impacto. El 2019 ha iniciado con modificaciones del clima en varias partes del mundo. El Perú se encuentra enfrentando un calor récord con temperatura que llega hasta los 36 grados centígrados, mientras que en Estados Unidos y parte de Canadá las temperaturas llegan a 39 grados centígrados, convirtiéndose en una de las olas de frío más fuertes en su historia. Por su parte, Australia viene afrontando incendios forestales y tanto los Alpes como el Himalaya, fuertes nevadas. ¿A qué se deben todos estos cambios? Clima de Cambio conversó con José Macharé, director del Instituto Científico del Agua de la Universidad PUC, sobre los cambios climáticos que se vienen suscitando en algunas partes del mundo y sus causas. Las variaciones climáticas que estamos viviendo están ligadas a un cambio climático global. Hay muchas medidas de parámetros que muestran que los climas de la Tierra están siendo modificados y el motor de todo esto es el calentamiento global. Este calentamiento, medido desde 1850, se ha acelerado en los últimos 50 años y por eso se le asocia con el incremento de las diversas actividades humanas, subraya Macharé. El calentamiento global no implica contaminación.
Este es un proceso que se desarrolla por el aumento de dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera, que no son necesariamente contaminantes, pero sí retienen el calor en la superficie de la Tierra, por lo que se les llama gases de efecto invernadero. El cambio climático ocurre en cada región de una manera diferente, y esto es una consecuencia de las modificaciones de la circulación del océano y la atmósfera. José Macharé indica que las altas temperaturas que se han ido suscitando en nuestro capital provoca que haya mayor demanda de agua. Sin embargo, esto se convierte en un grave problema público, ya que Lima es una ciudad que enfrenta estrés hídrico, es decir, sufre de insuficiencia de agua para el abastecimiento doméstico e industrial. Además, estamos en el contexto de otro proceso climático, como el fenómeno El Niño, que aunque débil, genera de igual manera un calentamiento adicional en la temperatura superficial del mar. Estas modificaciones en el clima, ya sea por el incremento de lluvias en la sierra o por las altas temperaturas en diversas zonas del país, conlleva a que empecemos a desarrollar políticas de adaptación ante estos impactos. Para Macharé, adaptarse significa gestionar mejor el agua, mejorar las prácticas de riego de vida e incluso las industrias. Significa evitar que los efectos del cambio climático nos hagan daño y perjudiquen nuestra biodiversidad. Por eso, es necesario controlar la explotación indiscriminada de bosques, la minería ilegal e incluso prestar atención al control de plagas, porque éstas pueden afectar tanto a los cultivos como a las personas. Como país, debemos enfocarnos en protegernos de los efectos negativos del cambio climático a través de la adaptación, finalizó. Si tú cambias, el clima cambia. Luego de haber escuchado la noticia, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué es el calentamiento global? ¿Cómo afecta el cambio climático a la agricultura? ¿Cómo se manifiesta el cambio climático en nuestro planeta? ¿Ya tienes la respuesta? ¡Claro que sí! Muy bien. Ahora responderemos a las preguntas para todos. ¿Qué es el calentamiento global? A lo largo de la historia, la Tierra ha sufrido varios ciclos de enfriamiento y calentamiento que son consecuencia de distintos procesos naturales, como son los cambios en los parámetros orbitales de la Tierra, épocas de vulcanismo intenso, deriva continental, etc. Sin embargo, ciertas actividades humanas parecen estar teniendo un impacto notable en acelerar este cambio, especialmente las que implican la liberación masiva de gases de efecto invernadero a la atmósfera, como el CO2 y el metano, procedentes sobre todo de la quema de combustibles fósiles y de la ganadería extensiva. La agricultura también está involucrada en la producción de gases invernadero, especialmente CO2 y óxido nitroso. Determinadas mejoras como el desarrollo de técnicas para capturar el metano del estiércol o un aumento en la eficiencia de uso de fertilizantes
podrían reducir de forma significativa el impacto de la misma en el calentamiento global. Un ejemplo de ello es el desarrollo de biofertilizantes como biloba basados en microorganismos simbióticos y que no contaminan. ¿Cómo afecta el cambio climático a la agricultura? Se calcula que el calentamiento global va a afectar de forma diferente a las distintas áreas geográficas cultivables. En algunas de ellas, ligeras subidas de temperatura implicarán la pérdida de fuentes de agua dulce, desertificación y por tanto degradación del suelo, factores vitales de los que dependen los cultivos. En dichas zonas, la modernización de las técnicas agrícolas y la transición a cultivos mejor adaptados a climas cálidos y secos parece ser la mejor base que los agricultores pueden jugar para hacer frente a la crisis, llegando incluso a desplazar la época de los cultivos estivales a otoño o invierno. El cambio de clima también podría favorecer la extensión de plagas y malas hierbas. Este es el caso de la zona sur de Europa, el área mediterránea y por tanto de España. No todo son malas noticias. El deshielo y el calentamiento de las zonas más frías podría generar nuevos terrenos aptos para el cultivo en lugares donde solo se importan o se llevan a cabo en invernaderos durante parte o la totalidad del año. El alargamiento de las estaciones cálidas podría acelerar asimismo la floración y cosecha de muchos cultivos, sobre todo en la zona norte de Europa y del continente americano, donde vastas extensiones de tierra podrían convertirse en los principales importadores de alimentos en un futuro cada vez más cercano. ¿Cómo se manifiesta el cambio climático en nuestro planeta? Mediante el aumento de la temperatura promedio global de los océanos y la superficie terrestre, aumento promedio mundial del nivel del mar, acidificación del mar, aumento de la temperatura superficial de los océanos, alteración de la abundancia de algas, plancton y peces en los ambientes marinos. Siguiendo con la clase, escucha la siguiente información. Según el Departamento de Investigación del Congreso peruano, en nuestro país se estima que el total de la población expuesta a los fenómenos de las heladas y el friaje es de 7.024.177 personas. Los departamentos afectados por las heladas son Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Lima, Junín, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna, mientras que en el caso del friaje, las ocurrencias se dan en los departamentos de Amazonas, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Junín, Pasco, San Martín, Puno y Ucayali. En el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2014-2021, se señala que en nuestro país alrededor de 3.862.572 habitantes se encuentran expuestos a la ocurrencia de heladas, en las que se registran temperaturas mínimas promedio menores a 4 grados centígrados. En lo que respecta a la población expuesta al fenómeno del friaje, se reporta que son 3.171.106 habitantes, quienes residen en los departamentos más afectados por dicho fenómeno, como es el caso de Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, es decir, el 68.1%. Muy bien, ahora escucha el siguiente problema que Carlos se ha planteado.
Loreto y Madre de Dios tienen igual cantidad de personas expuestas al fenómeno del friaje, mientras San Martín tiene el doble de Loreto y Ucayali el doble de Madre de Dios. ¿Cuántos son los afectados o expuestos al fenómeno del friaje en San Martín y Ucayali? ¿Crees que podamos ayudar a Carlos a solucionar su problema? Claro que sí. Ayudemos a Carlos a resolver su problema. Comencemos entonces. Lo primero que hacemos es leer hasta comprender el problema. ¿Qué quiere saber Carlos? Carlos quiere saber cuántos son los afectados o expuestos al fenómeno del friaje en San Martín y Ucayali. ¿Qué datos tiene para solucionar el problema? Carlos conoce la cantidad total de personas expuestas al fenómeno del friaje. Con estos datos tendrá que resolver el problema. ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien. Continuemos con el segundo paso, es decir, debemos concebir o pensar en un plan para resolver el problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, definimos qué operación matemática utilizaremos para solucionar el problema. ¿Ya lo pensaste? Si nos interesa saber la cantidad de personas afectadas, lo más apropiado es efectuar la operación de... Correcto, la suma y la multiplicación. Entonces pensemos, ¿qué vamos a sumar? Para conocer la respuesta, realizaremos las siguientes operaciones. Para responder la pregunta, sumaremos los datos que no se conoce, vale decir, a cada departamento llamaremos X. Entonces, Loreto será X, Madre de Dios X, San Martín 2X y Ucayali también 2X. Y toda esta ecuación es igual a la cantidad total de afectados. Finalmente, procederemos a responder a la pregunta de Carlos. ¿Qué te parece? ¿Crees que nuestro plan es correcto? Así es. Seguimos ahora con el tercer paso, que consiste en ejecutar el plan, es decir, vamos a realizar la operación matemática de sumar y multiplicar. ¿Puedes hacer la suma y multiplicación? Muy bien. Hagámoslo juntos. Entonces, sumamos X más X más 2X más 2X igual 3.171.106 personas. Por favor, escribe y realiza la operación en tu cuaderno. Primero escribimos X más X más 2X más 2X igual 3.171.106. Ahora sí, efectuemos la suma y la multiplicación. ¿Cuánto es el resultado? ¿Ya lo sabemos? Muy bien. Ahora resolvamos todos juntos. Tenemos X más X más 2X más 2X igual 3.171.106. Para comenzar, sumaremos X más X. Nos da un resultado de 2X.
más 2x nos da un resultado de 4x. Más 2x, el resultado es 6x. Entonces, tenemos 6x es igual a 3.171.106 personas afectados. Muy bien, aún no hemos terminado la operación. Ahora vamos a dividir 3.171.106 entre 6. Nos da un resultado de 528.517.7. Entonces ya tenemos el valor de x. Seguidamente multiplicamos este resultado por 2 para responder la pregunta de Carlos. Nos da un resultado de 1.057.034. Entonces, Carlos ya tiene respuesta a la pregunta. Hay 1.057.034 personas afectados por el fenómeno del friaje en San Martín y Ucayali. El cuarto paso es revisar o verificar la solución. ¿Estamos seguros que el resultado obtenido es el correcto? ¿Cómo lo comprobamos? Podemos comprobar la operación de la división multiplicando, es decir, 528.517.7 por 6 nos debe dar un resultado de 3.171.106. Y así sucesivamente podemos comprobar toda operación a la inversa. Muy bien, ahora vamos a realizar la siguiente tarea. Elaboramos propuestas de mejora para disminuir las consecuencias del cambio climático de tu región con prácticas ancestrales aprendidas de nuestros abuelos y abuelas. Muy bien, hemos terminado por hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. ¿Conoces alguna maestra, maestro u otro profesional que con su trabajo y dedicación haya contribuido o esté contribuyendo a la educación y el desarrollo del Perú? Postúlalo a Palmas Magisteriales 2020, el máximo reconocimiento que otorga el Estado peruano a profesionales que destacan por dejar un legado en la educación del país. Postula tu candidata o candidato hasta el 14 de agosto ingresando a www.minedu.gov.p/palmasmagisteriales. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.